Yo tengo que decir que yo no soy ningún experto en estas temáticas. Aquí hay mucha gente más cualificada. Ni en medicinas tradicionales, por supuesto que Almendro es un gran conocedor, ni en psicología clínica, en meditación un poco, y en mindfulness un poquitín. Entonces, bueno, ¿y entonces usted qué hace aquí con el micro, no? Digo, bueno, lo que yo sí tengo es casi 40 años de experiencia de publicar libros en psicología, en espiritualidad, en meditación, en chamanismos, en las tradiciones de Oriente, en psicología humanista, transpersonal, o sea que tengo un buen bagaje literario a mis espaldas y además tengo gran amistad con Manuel, gran proximidad y con Manuel y con el proyecto Oxígeme en el cual está metido. Por lo tanto, yo me voy a centrar en el mindfulness, que es un tema que ahora está muy de moda, que muchos habéis oído hablar seguramente, que es muy popular y es el que yo estoy más familiarizado. Y quiero mostrar, no sé cuánto tiempo tengo, Manuel, pero yo por lo menos necesito... Hasta el infinito me va a costar, pero 20 o 30 minutos espero que me dejéis, aunque somos muchos en la mesa, que nadie se asuste, porque no me gusta dar una... Voy a dar una pincelada, pero intentar sacarle algo de jugo y un poco mostrar que eso que llamamos mindfulness es un híbrido, que ahora se hibridiza de nuevo con la psicología o con la ciencia moderna. Por lo tanto, no está mal conocer, no voy a hacer la historia de este concepto, pero sí sacar algunas reflexiones. En 20 minutos tampoco se puede hacer mucho más. Y voy a empezar con una pregunta, ¿no? ¿Nace el mindfulness en los años 70 o hace 2500 años? Por supuesto, las técnicas de concienciación del aquí y el ahora, que es una de las formas de conceptualizar el mindfulness, son muy antiguas, son incluso muy anteriores al Buda. No son, aunque la tradición budista es la que más las ha trabajado y las ha canalizado, pero en realidad muchas tradiciones indígenas o chamánicas de la antigüedad tenían técnicas de concienciación del momento presente. Y, sin embargo, al mismo tiempo también podemos afirmar que lo que llamamos movimiento mindfulness tiene apenas unas pocas décadas. En realidad nace en el año 79 y empieza a popularizarse ni siquiera en los 80s, en los 90s, y es realmente ahora cuando se está hablando de este tema. Un poco lo que quiero mostrar aquí es este doble nacimiento muy antiguo y muy reciente. Es un poco lo que es el propio mindfulness. El mindfulness y el propio John Kabat-Zinn, que es el padre del movimiento moderno, lo conceptualiza como el encuentro de dos epistemologías. Y eso es lo que a mí me parece interesante. Una milenaria, principalmente la budista, y otra científica moderna. Y eso creo que es un poco también el espíritu de Oxígeme. En el budismo, mindfulness, que traduce la palabra inglesa mindfulness, traduce una palabra que en sánscrito es smriti, que significa recordar, y que en lengua pali, que es una lengua muy próxima al sánscrito y en la cual se han transmitido la mayoría de textos antiguos del budismo, en pali el término es sati, solemos traducirlo por conciencia lúcida, atención plena, tiene muchas traducciones y al final casi que se está imponiendo la inglesa de mindfulness. Y ese concepto está ligado a dos prácticas muy comunes en la meditación budista y ya en la meditación más antigua ya se habla, sobre todo una tradición que se llama shamatha, que son unas formas de concentración y que se adquieren trances meditativos muy elevados y donde el budismo y el yoga entonces están muy próximos el uno del otro, y luego a una tradición que se desarrolla un poco posteriormente que se llama vipassana, que es la que realmente luego ha utilizado Sati, ha utilizado el mindfulness como práctica para desarrollar esa conciencia lúcida, esa sabiduría lúcida de vivir en el momento presente, desapegados. En fin, no voy a hacer ahora una lección de budismo, pero sí que conviene recordar que es un concepto, el de Sati, que ya aparece en el famoso noble óctuple sendero, que es una de las enseñanzas cardinales del Buda histórico. Por lo tanto, es un aspecto central dentro del budismo y dentro de la práctica del budismo, aunque ni mucho menos los monjes budistas han sido muy practicantes de mindfulness, mucho menos de lo que a veces creemos. Es sin duda cierto que para el Buda era una práctica esencial y el
budismo ha hecho de la meditación, y el budismo moderno mucho más, uno de sus caballos, uno de sus banderas, y de ejes de la práctica. Eso que llamamos mindfulness es común a la tradición Theravada del Vipassana, pero también es común a la meditación Zen del budismo japonés o al Dzogchen del budismo tibetano, aunque entonces a veces no le llamen con estos términos, pero forma un sustrato común a las múltiples formas de meditación budista. Por lo tanto, el primer ámbito en el cual la palabra mindfulness está ligado es un ámbito espiritual y está muy conectada con el budismo. También con el hinduismo, insisto, porque en sus orígenes el yoga, lo que llamamos la tradición yoga, la filosofía yoga y el budismo son hermanos, son tradiciones hermanas. Luego, por avatares históricos, habrá una cierta divergencia, pero inicialmente utilizan hasta la misma terminología. Y, sin embargo, todo el mundo sabe que en ciencia moderna, o en el uso que se hace actualmente del término mindfulness, ya es muy distinto, ya no es un contexto espiritual, es un contexto completamente secular, es la ciencia la que se interesa. De ahí que el mindfulness, muy importante tenerlo en cuenta, no sea una moda. Desde el momento en que la ciencia empírica, la ciencia dura incluso, se interesa ya desde hace décadas, estamos traspasando el ámbito de las meras modas. Y para la ciencia más de vanguardia, el mindfulness es un método terapéutico, es una herramienta que puede tomar la forma de diversos protocolos, uno se llama MBSR, otro se llama MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy o Mindfulness Based Stress Reduction, y hay 7 o 8 en estos momentos ya, pero los dos más conocidos son estos dos, cuyo ámbito de aplicación ya no es espiritual, es clínico. Y eso marca una diferencia con el mindfulness budista tradicional. Y incluso puede tener 2 aplicaciones más. Además de la espiritual, tiene la clínica, normalmente con pacientes diagnosticados, con un diagnóstico médico o psiquiátrico, porque tienen algún tipo de patología o tienen una enfermedad o un dolor crónico, etc. Hay muchas aplicaciones, sobre todo en el ámbito médico del mindfulness, pero también en el ámbito psicoterapéutico, para tratar depresiones, para asistencia al suicidio, para drogodependencias, pero luego hay incluso, como decía, un tercer ámbito, ya no espiritual, ya no clínico, que podríamos llamar psicoeducativo, gente que utiliza el mindfulness para mejorar su salud, para el bienestar emocional, que no tienen un diagnóstico y que esto es lo que hace que el mindfulness se popularice incluso más allá del ámbito espiritual y más allá del ámbito estrictamente científico y está convirtiéndose ahí en un fenómeno un poco social interesante. Bueno, esto era la introducción, voy bien de... Esto... yo ahora voy a hacer un poco la autocrítica que hacen muchos de los autores budistas a todo lo que está sucediendo con este movimiento, porque cuando las cosas tienen este auge como está teniendo este movimiento, inevitablemente surgen formas un poco extrañas y surgen las críticas o autocríticas. Y muchos autores budistas, sobre todo, que conocen el ámbito espiritual en el cual el mindfulness ha ido cultivando por tantos siglos o durante tantos siglos, nos previenen un poco de los peligros que hay de sacar esa práctica que para ellos es sati o smriti o vipassana o dzogchen o meditación zazen, como queramos llamarla, previenen del peligro de sacarlo de ese contexto soteriológico, liberador, emancipador, espiritual, el que es el tradicional, y entonces convertir el mindfulness en una mera técnica, en una mera herramienta, una comodidad para la sociedad de consumo, para usar y tirar, que puede devenir entonces una moda. Y eso es uno de los riesgos. Yo creo que esa crítica hay que integrarla, porque realmente corremos mucho el riesgo de banalizar, de superficializar lo que son herramientas en realidad muy poderosas y que están incrustadas en una cosmología, en una ética, en una manera de ver y entender el mundo que creo que son interesantes. El mindfulness sin la sabiduría, ese es el tema quizás clave, sin la sabiduría
que porta el potencial sanador del mindfulness, de sati, queda reducido a ese mero producto de consumo. Hay que decir que mindfulness no solo es estar atento al momento presente y concentrarse, como se utiliza ahí a los niños en las escuelas, se les enseña a concentrarse, a focalizar la atención. Es estar, desde el contexto budista, es estar atento al momento presente, pero libres de apegos, libres de distorsiones, libres de los tres grandes males que identifica el budismo: el odio, la ignorancia y la codicia. Por lo tanto, tiene, para el contexto budista, está ligado a una ética, a una serie de valores, a una manera de entender lo que es la sabiduría y no como una mera herramienta. Está ligado a motivaciones altruistas, a estar desapegados de los frutos de la acción, que es una máxima de muchas tradiciones espirituales. En realidad está ligado a algo que va a sonar un poco contradictorio, incluso con los usos que se está haciendo del mindfulness, pero es muy importante entender que el uso espiritual y tradicional en el budismo está relacionado a la trascendencia de la noción de yo. Y en cambio hoy en día se está utilizando el mindfulness para inflar egos, por lo tanto es casi un poco contradictoria. Toda esa reflexión es para sacar a relucir que el mindfulness, el movimiento mindfulness, tiene su sombra. Tiene sus claroscuros, esa mercantilización, esa banalización que algunos llaman Mac-mindfulness, y hay unas críticas muy interesantes que yo creo que todo el mundo que integre estas herramientas en cualquier ámbito que las aplique, sea espiritual, sea clínico o sea psicoeducativo, debiera tener presente estas ideas. Al instrumentalizar de este modo la meditación se pierde el misterio, se pierde un poco la magia que puede tener todo el mundo en el cual el meditador está inserto. Y dicho lo cual, más allá de estos riesgos inherentes incluso a nuestra sociedad, más allá de los riesgos, y aquí sí que me gustaría incidir en que la propia tradición budista autoriza, fomenta estas traslaciones, estos diálogos entre sus propias tradiciones y otras con las que encuentran. En el pasado eran con otras tradiciones culturales, sociales, espirituales. Hoy en día, sobre todo, es con la ciencia, con una serie de valores de la sociedad del siglo XXI. Existe una doctrina en sánscrito, perdonad que yo me enrollo un poco más, pero es muy interesante, que se llama Upaya Kaushalya. Upaya Kaushalya, a veces se traduce por los medios hábiles, pericia en la acción, es igual, son traducciones muy correctas, pero quizás pierden el espíritu, que es flexibilidad, contextualizar. Y el budismo autoriza que las propias doctrinas, prácticas, ideas del budismo se adapten a los contextos culturales en los cuales arraiga el budismo. Y por eso el budismo que va a Tailandia, el budismo que va a Japón, el budismo que va al Tíbet o el budismo que va a Occidente es capaz de adaptarse a aquellas sociedades, a aquellas idiosincrasias, incluso a las religiones que allá existen, porque no exige eliminar el sistema de creencias previo. Por lo tanto, eso es una doctrina que explica la expansión del budismo en Asia, por ejemplo, y ahora en Occidente, y que en último término autoriza a cualquier... ¿Qué dice la primera noble verdad del Buda? ¿Cuál es su enseñanza principal? Acabar con el sufrimiento, con lo que llaman dukkha. El sufrimiento es un concepto muy amplio, es el más importante del budismo y el que el Buda histórico más importancia le da. Hay que acabar con el sufrimiento. Pues ¿quién niega que el mindfulness pueda ser una forma de reducir el sufrimiento, y más si lo aplicamos en contextos clínicos y de tratamiento de dolor y de enfermedades crónicas, que es una de las aplicaciones más útiles? Es bastante ilustrativo, ya voy por la mitad, es bastante ilustrativo que el padre, bueno, llamémosle el padre por ponerle un nombre así, una imagen gráfica, el padre del movimiento Mindfulness, Jon Kabat-Zinn, él es un médico
o también biólogo, no estoy muy seguro, médico, es un científico de ahora ya retirado, de la Universidad de Massachusetts. Por lo tanto, es una persona con una formación científica, empiricista, académica, rigurosa, pero al mismo tiempo él era ya en los años 60 un practicante de meditación budista, sobre todo de la meditación zen. Él conocía muy bien a sus maestros, eran Philippe Kapleau, que era un gran maestro del zen, y Seung Chan, el maestro coreano, que sí. Bueno, es Seung Chan, es el mismo. Por tanto, él conocía bien la tradición meditativa budista. Él forma parte, y en aquella época, de esos diálogos que se establecían entre las tradiciones contemplativas y la ciencia moderna. Diálogos que también encontramos en lo que llamamos psicología, en Erich Fromm, en la Gestalt, por supuesto en Abraham Maslow, en la psicología transpersonal. No deja de ser el caldo de cultivo de muchos de estos encuentros, de estos diálogos. Kabat-Zinn se familiariza en un centro en Massachusetts, en el Insights Meditation, donde estaban Jack Kornfield y Joseph Goldstein. Ahí se familiariza con la meditación vipassana, y es allí, en el año 79, en unas sesiones, en un retiro de vipassana, donde se practica sati, es la esencia, mindfulness, donde tiene el flash, el eureka, de crear un protocolo de 8 semanas, que luego se llamará MBSR, para llevar en último término el vipassana, porque estamos hablando de esto, a aquellos pacientes que el sistema médico daba ya por perdidos, y son con los únicos a quienes le dejan trabajar, con quienes le deja trabajar. Aquellos muchos enfermos terminales de cáncer, de SIDA, de una serie de enfermedades, bueno, pues pruebe usted lo que quiera. Y ahí desarrolla su protocolo de 8 semanas, que es el fundamental, el MBSR, el Mindfulness Based Reduction, el sistema para la reducción del estrés basado en el mindfulness. Él no lo llama meditación, como podría haber hecho, ni le llama sati, ni siquiera le llama el dharma budista. Él es consciente que si en el año 79 él lleva a Massachusetts y a un hospital universitario de mucho prestigio, lo van a acusar de friki, hippie, y no le van a dar la entrada que luego le han acabado dando. Por lo tanto, utiliza una de las traducciones que ya era conocida, que ya a finales del siglo XIX ya los traductores del Pali utilizaban, que era mindfulness, y que Thich Nhat Hanh había empezado a popularizar unos años antes. De alguna manera, su estrategia fue desmarcar el mindfulness de todos aquellos movimientos espirituales, lo que luego se llamaría New Age, porque era una manera de que no fuese tildado de iluminado, friki. Y digamos que la academia, el establishment científico, no habría aceptado algo así. Sin embargo, su objetivo no deja de ser el mismo, el cese del sufrimiento, y en concreto del sufrimiento de las personas que padecían enfermedades crónicas. El resultado, yo no voy a hablar ahora de todos esos estudios que desde el año 79 hasta ahora llenaríamos así de literatura, de estudios científicos que se han dedicado a la cuestión. El resultado es que acabó llevando la meditación y el yoga, porque también forma parte de su protocolo, a personas que jamás habrían ido a un centro de meditación. Hay personas que jamás se les habría pasado por la cabeza acudir a un retiro espiritual. De alguna manera está haciendo un movimiento muy propio de la espiritualidad del siglo XXI, el proceso de secularización de muchas de las tradiciones espirituales y adaptarla al universalismo científico, al universalismo del sistema empírico científico. Y en parte lo consigue gracias a haberlo despojado del bagaje ritual, cultural, religioso, tradicional, y quedarse un poco con la esencia del mindfulness. Lo interesante de este movimiento, y no sé cómo voy de tiempo porque yo me estreso, debería hacer un poco más de mindfulness.
No, voy bien, voy bien. Ya veo que llevo 15 minutos, tampoco estaba. Esto, lo interesante, y es ahí en el fondo es donde quiero ir a parar, ¿eh? Es que la tradición vipassana que aprende Kabat-Zinn con Goldstein y Cornfield en Massachusetts ya era una cosa híbrida. Ya era algo que tenía 2.500 años de historia. No hay que imaginarse que el budismo, ¡pam!, salta del Buda al siglo XX o al siglo XXI sin ninguna modificación. El vipassana que aprenden todos los occidentales que van en los años 60 y 70 y luego a Tailandia, a Sri Lanka, a Birmania, es un movimiento ya iniciado, sobre todo hay muchos, es todo un linaje, pero hay una figura muy importante que es Mahasi Sayadaw, un monje birmano que ya a principios del siglo XX, siguiendo a su maestro, seculariza la meditación tradicional budista, la saca del monasterio y la lleva a la laicidad. Y eso es un movimiento extraordinariamente revolucionario en el budismo, donde se tenía la meditación como algo estrictamente monástico y mucho más ritual que no meditativo, tal como lo entendemos hoy en día. Por lo tanto, él lo saca del monasterio y establecen centros de meditación, centros donde la gente laica va a practicar la meditación. Hay algunos de sus discípulos en Tailandia, en Birmania, en India, Ajahn Chah, Goenka, Dhiravamsa, que aprenderán de este linaje birmano, que ya es un movimiento muy moderno, es el movimiento donde ya se ha trascendido los patrones monásticos tradicionales, donde se prescinden de los aspectos religiosos y rituales y se quedan con la esencia estrictamente meditativa. Por tanto, dicho brevemente, la tradición ascética del bosque, que es así como se llama, la cual aprenden tantos occidentales como Cornfield, como Goldstein, con Nyanaponika, Rosenberg, el propio Kabat-Zinn, aunque sea directo o indirectamente, ya es un desarrollo que ya es híbrido, y donde se ha desechado una parte de la meditación, lo que llaman shamatha, que son una serie de estados, una serie de trances meditativos muy elevados, y donde se han centrado básicamente en la parte de vipassana, que es el constituyente del séptimo parte del óctuple noble sendero. Perdón para los que no conozcáis el budismo, pero hay que decir que es una pata importante de lo que el Buda enseñó. Y ya va acabando ya con el MBSR, por lo tanto, lo que aprende Kabat-Zinn y lleva ya es algo que tiene toda una historia que ha salido de los monasterios mucho antes de que llegase a Occidente. No es Estados Unidos que ha secularizado el budismo, ya tiene una larga historia de décadas en Birmania, en Tailandia y en distintos países que ya apuntan en esa dirección. Con el MBSR y el MBCT, que es el otro protocolo más conocido, aunque ahora ya hay 6 o 7, por primera vez la meditación es aceptada como herramienta terapéutica por una ciencia dura, la medicina, y es integrada de alguna manera, y hoy en día, insisto, los estudios científicos confirman que la práctica continuada del mindfulness en pacientes pues puede mejorar su calidad de vida, por supuesto, pero el efecto de relajación, la reducción de estrés, el sobrellevar el dolor, el sosiego a nivel celular, o sea, tienen la neuroplasticidad. Yo hay cosas que ya no entiendo, entramos en la epigenética, en el impacto que tiene todo eso en nuestro propio cerebro. El cerebro se sigue moldeando, se sigue transformando. Es mentira aquello que decían, lo que no aprendas a partir de lo que no has aprendido, a partir de los 20 años vamos perdiendo neuronas y ya perdemos la capacidad de aprender. Mentira, como esto se decía, no sé muy bien por qué. Siempre estamos, el cerebro se va adaptando y lo que aprende y la cultura, en último término, lo sigue modificando y alterando. De alguna manera, tras la legitimación científica, pues han salido todas estas aplicaciones diversas del mindfulness en medicina sobre todo, pero muy interesante en psicoterapia.
con el MBCT, el tratamiento para la depresión, hoy en día para los suicidios, he dicho drogodependencias, para el parenting, ¿cómo se llama esto? Mujeres embarazadas y la lactancia, en fin, para la educación. La educación hoy en día, la aplicación del mindfulness, yo aquí ya hablo como editor, el libro que más vendemos de mindfulness, hago un minuto para los comerciales, el libro que más vendemos es la aplicación del mindfulness en las escuelas, para los niños. Hay una demanda por parte de los padres, de las madres, de los educadores, de más sosiego, de más calma, de saber concentrarse, de no estar tan dispersos, etcétera. Por lo tanto, alejado este diálogo, ¿no?, de la visión cosmológica tradicional, de aquella aplicación espiritual que tenía el budismo, en último término está sucediendo que, de una manera, si se quiere, indirecta, pero muchas más personas están interesándose por la espiritualidad. Kabat-Zinn define al mindfulness muchas veces como meditación vipassana con actitud zen. Es una buena manera de definirlo. De alguna manera tiene el potencial, y eso es lo más importante que creo que de lo que voy a decir, o de lo que llevo diciendo desde hace casi media hora, tiene el potencial de humanizar la psicología, la medicina, las ciencias, porque tiene la capacidad de incrustar toda una serie de valores, toda una serie de maneras de entender el mundo, toda una sabiduría que de alguna manera no deja de circular, por mucho que hayan algunos que les tenga un poco de alergia cuando oyen algo de budismo o algo al respecto. Esas son las terapias de tercera generación, ya no centradas en arreglar, ¿no?, en reducir los síntomas, y que conciben el yo más como algo más contextual. Es una sofisticación, y en este sentido se integra perfectamente el mindfulness y todo esto. Representa un híbrido, un fruto de estas epistemologías, de estos diálogos entre ciencia y espiritualidad, y con eso ya acabo. Lo paradójico, de alguna manera, es que esta cierta reaproximación, hay un proceso de distanciamiento del Dharma y luego de reaproximación a lo que sería la tradición espiritual, y hoy en día la mayoría de maestros, instructores o los propios instructores como Kabat-Zinn recomiendan a los instructores de mindfulness que sean ellos ejemplos de ética, de sabiduría, de meditación, que se fundamenten de manera personal en esta serie de valores. De alguna manera se está reaproximando con estos movimientos, estos diálogos entre ciencia y espiritualidad, reaproxima el mindfulness a sus orígenes budistas que siempre quedan ahí en el horizonte. Muchas gracias.